Buen día, jóvenes, buenas noches a quienes estén viendo este video en horas ya nocturnas. Vamos a abordar este día el proceso penal juvenil, porque es parte de lo que es necesario conocer como parte de la formación de todo estudiante o conocedor del derecho. Cuando se habla del proceso penal juvenil, pues lógicamente hay que hacer referencia inicialmente a aspectos quizá importantes y genéricos, por cuanto el proceso en sí es un proceso que se desarrolla pues muy similar a los procesos comunes que ya todos conocemos. Previo al desarrollo del proceso es bueno saber que se trata de un procedimiento especial que goza precisamente del principio de especialidad, que hace referencia a dos circunstancias de manera genéricas y otras que son pues, también importantes, pero que no se constituyen en la esencia del proceso. Las dos situaciones que vuelven especial este procedimiento pues son lógicamente el que los jóvenes menores de 18 años y con una edad mayor a 12 pues se ven sometidos a una ley especial, ley que conocemos como Ley Especial Juvenil, y además que se trata de un proceso donde los jueces que van a conocer pues son especializados. Y hablamos de especializados partiendo del supuesto de que conocen el derecho, no solamente la Ley Especial Juvenil, sino que además pues los tratados y convenciones internacionales que tienen aplicación en este proceso. Esa especialización también es importante verla en cuanto que se considera que está capacitado para poder conocer esta clase de procesos y a esta parte de la población como son los jóvenes, especialmente porque los adolescentes, que son aquellos que tienen más de 12 años y que andan hasta los 18, son una población que en un momento estuvo abandonada. Si hacemos un pequeño recordatorio de la historia, inicialmente los niños o los jóvenes no tenían ningún derecho, eran parte del objeto o del peculio, podríamos decir, de los padres, y eran estos quienes tomaban las decisiones sobre ellos e incluso podían disponer hasta de su vida si lo consideraban necesario. Pero lógicamente la humanización de las penas y el desarrollo que la civilización iba pues, lógicamente adquiriendo, pues ha logrado que los jóvenes ya se han visto como sujetos de derechos y no como objetos de derechos. Y de ahí es donde encontramos el nacimiento de la Ley Penal Juvenil. Inicialmente en El Salvador, como ya lo pudieron haber visto, pues estábamos regidos por un sistema tutelar, donde al menor pues también se le seguía viendo como un delincuente peligroso. Pero ya la actual ley pues lógicamente ya no regula, ya no ve al joven como eso, sino lo ve como una persona que necesita de alguna forma que se le ayude. Por eso es que el principio de especialidad pues radica en la ley que es especial y en los jueces también especializados. Pero además, estos jueces deben de contar con un personal que esté también especializado o preparado para poder atender a esta población. Eso es en sí la especialidad que requiere la ley para efecto de poder ser aplicada y además para que el menor pues, sea realmente sujeto de derechos. Así lo establece el artículo 2 de la Ley Penal Juvenil, cuando leemos que establece hacia quiénes se va a aplicar. También los juzgados de menores los regula el artículo 42 y hace referencia a que tienen que ser jueces especializados. Pero además de los jueces que cuentan con un equipo técnico especializado en el área para realizar las investigaciones necesarias,
también se parte del supuesto que la Fiscalía tiene personas especializadas en el área de menores y la Procuraduría también para efecto de brindarles a estos el tratamiento especial que merecen. Otra situación que es bueno recordar antes de conocer el proceso es el hecho de que el proceso no tiene como fin en sí aplicar sanciones restrictivas de derechos de libertad hacia los menores. Las penas en materia penal juvenil van dirigidas hacia la reeducación. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué mensaje nos manda el hecho de decir que lo que se busca es la reeducación del menor y no la resocialización, como sucede en materia penal de adultos? Pues lógicamente lo que pretende la norma o la ley en su sentido especial es el hecho de que al joven se le debe reeducar, pensando en que si éste presenta ciertas conductas podría considerarse asociales, lógicamente esto se debe a posiblemente el abandono que ha sido objeto por parte de sus padres o por la misma sociedad que no les brinda los espacios necesarios. Entonces, jóvenes que desvían un poco su vida y que requieren que se les ayude a través de programas, a través de asistencia técnica especializada para que puedan reeducarse y continuar con su desarrollo normal en la vida. Entonces, el fin del proceso penal juvenil no es meterlo a la cárcel, no es restringirle su derecho, no es internarlo como podemos ver hasta cierta medida como quizás la medida más grave, porque también es de recordar que la mayoría de medidas que establece la ley son medidas que van dirigidas hacia que el menor no esté restringido de su derecho de libertad. Por esa razón es que el internamiento es la última medida que la ley establece, donde incluso para la mismo conocimiento de todos, debemos de saber de que no hay una pena o un internamiento mayor a 15 años. La misma ley de menores establece que en estos casos los tribunales de menores podrán imponer una pena máxima de 7 años de internamiento en los casos extremos a los menores en aquella clase de delitos que no sean considerados como muy graves. El código establece una numeración de delitos donde sí se considera que se requiere que sea aplicable una pena inclusive hasta los 15 años de internamiento. Pero hablamos de los homicidios graves, de las violaciones graves, de delitos realmente considerados como delitos graves. Entonces ahí también vemos otra característica especial del proceso de menores, que no busca restringir, busca más bien que al menor se le dé la oportunidad de volver a su núcleo familiar o a un núcleo familiar adecuado para tratar de educarlo. También es importante que sepamos la necesidad de la edad del menor, y veremos que ese es uno de los requisitos que se exigen a la Fiscalía, es la comprobación de la edad como primer elemento, partiendo del supuesto de que el menor que se va a procesar debe estar en ese rango, de los 12 a los 18 años, con tratamientos diferentes, el de 12 a 16 con un tratamiento, el de los 16 a los 18 con otro. La restricción al derecho de libertad como pena máxima a imponer en este proceso no puede ser a un menor que no haya cumplido 16 años al momento del hecho. Entonces ahí vemos también que hay un tratamiento especial para los chicos que están entre los 12 y los 16 años. Bueno, ahora les aclaro que voy a hacer una pequeña valoración del juicio o del proceso penal juvenil y lo haré en dos partes. Igual se harán dos videos por cuestión de que puedan más fácilmente poderlos ver. Voy a iniciar con la primera parte, que es en sí el trámite a nivel de fiscalía, y en un segundo video vamos a hablar del trámite propiamente judicial. Y ahí podemos ya entonces comenzar por establecer que el proceso penal juvenil se inicia a través de dos medios, y así lo establece el artículo 66 y 67 de la Ley Penal Juvenil. Puede ser de manera oficiosa o puede ser mediante denuncia, similar al proceso penal que se sigue para los adultos, en el cual
Pues lógicamente, si alguien tiene conocimiento de un hecho que es conocido como delito perseguible de oficio, pues lógicamente puede hacerlo del conocimiento de la Fiscalía o de la Policía, y estos deberán iniciar una investigación oficiosa. Delitos perseguibles de oficios como el homicidio, como la misma violación, el robo, etcétera, etcétera. Pero también la manera típica de iniciar un proceso es mediante la denuncia, y así lo establece el artículo 73, inciso 3 de la Ley Penal Juvenil. Esta norma es necesario que también la relacionemos con lo establecido en los artículos 260 y 261 del Código Procesal Penal. ¿Por qué es necesario relacionarla? Porque la Ley Penal Juvenil no habla de los requisitos de la denuncia ni de las formalidades que se tienen que tener para poder recibir una denuncia. Entonces es necesario remitirnos a estas normas del procesal penal para poder establecer aquellas formalidades que una denuncia debe de llevar. Recordemos que cuando alguien interpone una denuncia debe de saber que si lo que diga es mentira o es una calumnia, podrá ser procesado después por un delito de esa naturaleza o quien resultare afectado ante una denuncia de esa naturaleza. Entonces, si se tiene la denuncia, se cumplieron los requisitos formales, pues lógicamente la Fiscalía está en la obligación de aperturar la investigación. Así lo dice el artículo 69 de la Ley Penal Juvenil. La Fiscalía, cuando habilite la investigación o cuando inicie la investigación, está obligada a realizar algunas diligencias y otras que posiblemente las va a realizar si lo cree necesario. Porque recordemos siempre tener presente que la idea del proceso penal juvenil no es procesar a los jóvenes, sino darles la oportunidad de reeducar su vida. Desde esa perspectiva, entonces, debemos saber que cuando la Fiscalía tiene conocimiento de la existencia de un hecho, mediante denuncia o mediante lo que haya sido oficiosamente, pues debe obligatoriamente empezar por establecer la edad de ese menor. Y veamos la necesidad de establecer la edad por ese mismo rango que la ley establece, que es necesario saber si el joven o el adolescente está en el rango de los 12 a los 16 o de los 16 a los 18 o fuera de cualquiera de esos rangos, porque si el supuesto delincuente o infractor es menor de 12 años, no es posible aplicarle la Ley Penal Juvenil. Debe de ser lógicamente remitido y conocido su caso a través del ISNA o Instituto Nacional de Protección al Menor. ¿Por qué? Porque a ese chico no se le puede considerar infractor, a ese chico se le va a considerar un joven o un niño en estado de peligro o riesgo que necesita ser protegido por la misma sociedad o por el Estado. Y el ISNA se va a preocupar por ver de qué manera puede ayudar a ese joven a través del compromiso que los familiares deben de asumir hasta esa edad. Y también es importante determinar si el joven es mayor a 18 años, porque de ser así, no puede ser sujeto del proceso penal juvenil y tendría que ser remitido hacia los tribunales comunes. Eso es partiendo del supuesto de los dos puntos radicales de menor de 12 y mayor de 18, pero también es importante la edad de 16 años, porque si es menor de 16 años, en ningún caso pues el juez podrá restringirle su derecho de libertad. Pero si es mayor de 16 años hasta los 18, el juez va a valorar el hecho, las circunstancias la posible evasión o no por parte del menor y otra serie de circunstancias propias de cada caso que tendrá que valorar para determinar si requiere restringirle su derecho provisionalmente o puede sustituirle por otra medida menos gravosa. Entonces la edad es importante. Pero la Fiscalía lo tiene que establecer al inicio por cuestiones también de competencia, para saber hacia dónde lo va a llevar. ¿Cómo va a determinar la Fiscalía esa edad? Lo idóneo es con la partida de nacimiento, que es el documento mediante el cual toda persona debe demostrar su
estado familiar. Pero si por X o Y motivo no se tiene la partida de nacimiento, porque no hay todavía un familiar a quien pedírsela, o incluso muchos jóvenes ni siquiera saben dónde nacieron ni quiénes son sus padres, entonces lógicamente la Fiscalía debe establecer la edad media. Y para poder establecer la edad media, el artículo 26 le obliga a la Fiscalía a hacerlo a través del Instituto de Medicina Legal. Y le dice que el médico forense será quien va a determinar la edad media y lo va a hacer a través de sus conocimientos ya especializados en la materia, que lógicamente pues ellos podrán hacerlo de manera con conocimiento de experiencia o a través de algún tipo de medios técnicos si los tuviesen, o científicos. Lo importante es que el médico es el que determina la edad posible del menor. Si por X o Y motivo no hubiesen médicos forenses, por cualquier circunstancia que uno puede ignorar, la ley le dice al fiscal que puede pedir que se le nombren dos especialistas o dos médicos particulares para que puedan establecer la edad media. En todo caso, estos tendrían que ser debidamente juramentados, porque no son peritos permanentes, sino peritos eventuales o accidentales. Desde esa posición, entonces, la Fiscalía ya sabe si es menor o no es menor y qué edad tiene y bajo qué tipo de tratamiento pues va a ser conocido su caso. La otra obligación que tiene la Fiscalía es de informar de la situación del menor a los representantes legales y a la Procuraduría General de la República. A los representantes legales, que pueden ser sus padres, puede ser cualquier persona a quien se le haya dado la tutela, o incluso podría ser cualquier persona bajo quien se encontraba de responsable el menor. Y a la vez informar a la Procuraduría, porque es quien va a ejercer su representación en un caso no tuviese quien, y además la defensa de él como persona procesal. Una vez, lógicamente, que localiza a los representantes y informa a la Procuraduría, pues también debe de hacerles saber a estos los cargos bajo los cuales está siendo procesado este menor. También la Fiscalía está en la obligación de realizar otro tipo de actos de acuerdo al caso, porque si al momento en que comprueba la edad determina que no es una persona procesable, pues el caso ahí va a quedar cerrado, no tendría razón de ser. Pero si la Fiscalía determina que ya la edad está dentro del rango y aparte de eso ya cumplió con tal información a la Procuraduría de los representantes legales y no hay manera de que ese caso lo puedan resolver por un medio diferente como es la conciliación, etcétera, o a lo mejor determina que se trata de un delito menos grave o que se trata de faltas que no es necesario conocerlos, pues lógicamente la Fiscalía no va a poder detener el proceso y tiene que continuar con la investigación. En esos casos la Fiscalía puede realizar otras diligencias que no siempre serán necesarias, pero que de acuerdo al caso podrá hacer, así lo establece el artículo 69. Podrá realizar, por ejemplo, estudios psicosociales para establecer el estado de donde vive el menor, su entorno social, cómo es tratado, a qué se dedica, cómo son sus familiares, cómo es cuidado, etc. Pero también podrá practicar diligencias propias de la investigación, algún tipo de inspecciones, algún tipo de entrevista a testigos o algún valúo si fuera necesario de acuerdo al delito que se haya conocido. Y por último, pues también lo más importante, que es lo que busca el proceso penal juvenil, pues la Fiscalía puede tratar de que las personas concilien, es decir, dialogar con los representantes legales, dialogar con el mismo menor, dialogar con las víctimas o ofendidos y tratar de ver si es posible que se logre la conciliación en sede fiscal. Importante es que debemos saber que la conciliación no es abierta, la conciliación se limita a la misma conciliación que ya nosotros conocemos en materia penal de los procesos para adultos. Y es que no podemos dejar a un lado lo que establece el artículo 31 del Código Procesal Penal, en cuanto que la conciliación pues extingue la acción penal. Y por ello es que no puede el proceso de menores quedarse afuera. Todo aquello que el proceso penal común favorezca a un menor, a una persona procesada, pues lógicamente también es aplicable a los menores. Y desde esa perspectiva, entonces, retomamos también el artículo 38 del Código Procesal Penal, lo relacionamos con el artículo 27 del mismo código y logramos establecer que todos esos delitos que son conciliables para los adultos, pues son conciliables también para los menores.
Y si la Fiscalía logra que se pueda conciliar en sede fiscal, esa es una de las novedades del proceso penal juvenil, que si la Fiscalía logra que se concilie, ahí terminó y ya no necesita judicializarlo. Por eso es la importancia de estas instituciones dentro del proceso penal juvenil. Si Fiscalía logra esa conciliación, el proceso termina y ya no necesita judicializarse. De ahí entonces es que si es necesario continuar con el proceso, entonces la Fiscalía tendrá que tomar la decisión, si lo hace o si no lo hace. No lo va a poder hacer o no lo va a hacer cuando se cumpla con lo que dice el artículo 71, literal A y B de la Ley Penal Juvenil. Cuando no sea delito, cuando este no haya existido, cuando haya habido una denuncia por parte de la víctima o de la misma del mismo ofendido, entendamos la denuncia como la revocatoria a distancia que regula el 40 del Código Procesal Penal, o ya dijimos porque se pudo haber conciliado, pero también porque no haya encontrado mérito, es decir, el caso es irrelevante, no es como muy necesario de gastar al sistema, o incluso también puede ser porque realmente la Fiscalía no haya encontrado indicios para poder procesar a la persona, que es lo mismo que en materia penal de adultos. El artículo 350 del Código Procesal Penal establece como aquellos casos en los cuales la Fiscalía no pueda fundamentar una acusación que no tiene lógica continuar el proceso. Pues acá se reduce a que sea en sede fiscal donde se decida no iniciar la acción penal por cualquiera de estas circunstancias que, como dije, regula el artículo 71, literal A y B de la Ley Penal Juvenil. Fuera de esos casos, lógicamente, si se ha logrado demostrar la existencia del hecho o del delito y se ha logrado demostrar con elementos suficientes que el joven es autor de ese delito, no es un delito menos grave, no se ha podido conciliar, no se trata de una falta, etcétera, etcétera, pues la Fiscalía no tiene más alternativa que promover la acción penal. Así lo establece el artículo 71, literal C, de la Ley Penal Juvenil. Hasta aquí entonces tenemos el procedimiento que se sigue propiamente dentro de la Fiscalía como un trámite administrativo con el objeto de determinar si se inicia o no un proceso penal juvenil. En eso es lo importante del área o de la parte inicial de este procedimiento. En su momento veremos que la Fiscalía tiene un límite máximo para hacer esta investigación, que me parece no pasa de 30 días, y que en todo caso pues la Fiscalía debe promover o no la acción. Hasta aquí llega esta primera parte que hace referencia a la administración propiamente dicha de la investigación en sede fiscal. Luego pues nos vamos a referir al procedimiento propiamente ya judicial.